El próximo 17 de agosto el Centro Insular de Cultura El Almacén abre sus puertas a la pintura de Pedro Talló, una de las exposiciones que sin duda ha levantado una enorme expectación en la isla de Lanzarote. Y es que Talló destaca por crear su mundo propio. Vamos a hablar ahora una entrevista previa a esa inauguración para conocer un poco los preámbulos y cómo se ha gestado toda esta muestra en el almacén. Pedro, gracias por acogernos en tu estudio. No, gracias a ustedes por haber venido hasta aquí. Estamos en Uga, pueblito que has estado toda la vida viviendo en Uga. Sí. Voy a empezar por Uga. ¿Por qué nunca te has movido de Uga y qué significa Uga para ti? Bueno, no, yo de Uga sí me he movido en la época de estudiante, por supuesto, pues estudié lo que eran Bellas Artes en Tenerife y terminé en Barcelona. Viví una pequeña temporada después, bueno, en Barcelona otra vez después de terminar los estudios, una pequeña temporada, y en Madrid también una pequeña temporada. Y luego estuve viviendo como 8 años en Güime, que fue del año 84 al 92. Y luego me vine otra vez aquí a Uga, hasta mi casa. Porque tú eres de Uga, ¿no? Sí, sí, yo soy de Uga, no, nacido en Uga. Claro, yo pensaba que mis padres se han movido siempre en torno, es decir, todos mis antepasados son gente que se ha movido en torno a lo que es Uga, ¿no? De algún pueblo cercano, las casitas y demás, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Uga significa algo dentro de tu obra? ¿Ha estado vinculada o no? Sí, claro, siempre son los cimientos. Primero que lo que es... yo entiendo, por ejemplo, lo que es el espacio y lo que es el tiempo como una entidad fluida, ¿no? Es decir, es más mental que física, porque físico es un momento determinado, es un tiempo determinado, es un entorno determinado, ¿no? Sin embargo, lo que es el peso de lo que es Lanzarote, lo que es un poco de nuestros ancestros, ¿no? Lo que es todo el recorrido cultural, y ese cultural lo pongo entre comillas porque no es la cultura de élite, ¿no? Sino es una cultura de abajo, de la base, ¿no? Una cultura que lleva lo que es el ser que habita un lugar a estar en relación con lo que es su ámbito, ¿no? Y aportar una serie de soluciones que al final es lo que es cultura, ¿no? Pero como volviendo, me hablas de lo tradicional, yo sé que la figura de Dorotea es artesana, de hecho tus obras hay mucho también de esos novios del mojón, ese concepto. Creo que también, hablaba de lo tradicional, creo que también significa mucho para ti ese tipo de, o esa artesana en particular. Sí, por supuesto que sí. Yo recuerdo que hice una visita a Dorotea en el año, como me parece que fue en el 85, ¿no? Pues todavía no tenía 30 años, tenía como 27, 28 años, con otro amigo pintor de Tenerife que vino a visitarme aquí y fuimos especialmente a ver a Dorotea, ¿no? Y entonces en Dorotea yo vi pues quién era mi abuela, por ejemplo, quién eran mis bisabuelos, ¿no? En esa figura, esa manera de ser, esa manera de explicar, esa manera de estar, ¿no? Esa manera de entender un poco lo que era su vivencia. Y entonces eso, hombre, fui a ver a Dorotea porque ya tenía un previo, ¿no? De lo que era, por ejemplo, Agustín Espinosa y toda esta gente de La Rosa de los Vientos. Bueno, yo a entroncar con otra cosa, ¿no? Pero bueno, luego podemos hablar. Y sí, claro, Dorotea es fundamental en lo que era mi obra en aquel momento, pero yo siempre he tendido a entender lo que es el pasado, lo que es la cultura, de lo que es a nivel insular, ¿no? Con lo que es siempre la contemporaneidad, ¿no? Entonces esa fusión de una cosa con la otra, pues lleva a lo que es mi pintura, ¿no? Bueno, el almacén, el próximo 17 de agosto, claro, todo nace de la visita de los dos comisarios, ¿no? ¿Cuál fue esa primera impresión? Que creo que vinieron a tu casa, te tocaron y te dijeron, mira, queremos hacer algo sobre tu obra. Sí. ¿Fue así? Sí, David, bueno, un poco, no tocaron porque hoy hay otros medios y tal para entablar una conversación. David Machado y Lana Corujo estaban en Madrid y me llamaron, contactaron conmigo, mira Talló, que te vamos a proponer una exposición en el almacén, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar y tal, y lo que me dijeron a mí me convenció, ¿no? Además, a David, por ejemplo, lo conozco desde que era un niño, no de una manera continuada, lo conozco desde que era un niño porque su madre es de Yaiza, y entonces así espontáneamente, de tanto en tanto, aparecía por mis exposiciones con su madre, con su padre, ¿no? Y entonces lo conozco, entre comillas, es decir, ya hay un feeling para hablar, para entendernos, ¿no?
Y sí, me encantó lo que me explicaron y eso fue hace 3 años, ¿no? Y entonces yo les dije, sí, bueno, pero yo voy lento con mis cosas, ¿no? No me interesa ya a estas alturas de mi vida ponerme acelerado a hacer historias porque no tiene sentido. Para mí la tranquilidad, lo que es el entender el tiempo como lo entiende un campesino, un labrador, es lo que me interesa, ¿no? Es decir, esa lentitud. Aras la tierra, siembras, hay un tiempo para la cosecha, es decir, hay unos tiempos largos, ¿no? Le dije 2 años, si me das 2 años, lo hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empezamos y... Sí, 2 años que se tuvo que alargar 1 año más por la pandemia, 1 año más, ¿no? por la pandemia, sí. Bueno, sí. más tiempo. Sí, más tranquilidad, por supuesto que sí, sí, sí. Vale, ¿cómo se...? Claro, yo que también soy viejo, por decirlo de alguna forma, Pedro Talló tuvo en Lanzarote un momento muy importante y de buenas a primeras un silencio. No sé si fue un silencio autoimpuesto, un silencio incluso culpa de nosotros de no estar atento a lo que tú estabas haciendo. ¿Por qué ese silencio? No, porque en un momento de tu vida has hecho tal cantidad de exposiciones ya que hacer una exposición, 2 exposiciones más, pues ya no tenía tal atractivo, ¿no? Bueno, yo ya cumplía los 65, es decir, tendría tiempo para estar jubilado. Y a pesar de tal, pues sigo no solamente con esto, sino con otras historias a nivel creativo y tal, que me interesan mucho, ¿no? El silencio es un silencio casi autoimpuesto, en el sentido de que, mira, no me interesa tanto el hacer exposiciones, sino me interesa más trabajar, ¿no? Yo no he dejado de trabajar nunca, ¿no? Es decir, durante este tiempo que tú dices de silencio, yo trabajo cada día de una manera cotidiana, como trabaja eso de un labrador, un campesino, ¿no? Que todos los días tiene que moverse. Lo que era hacer exposiciones, pues no me motivaba ya, ¿no? No me motivaba porque eran, venga, exposiciones, yo he expuesto, por ejemplo, por Canarias, lo que es Tenerife, lo que es Gran Canaria, Lanzarote, a nivel nacional, he participado en Arco, yo qué sé, en Baleares, en Italia, en Suiza, en Alemania, ¿no? Y este tipo de movimientos llega un momento en el cual dices, mira, 55 años, vamos a tranquilizar la cosa, porque vale más hacer una obra tranquila, que es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es reflexionar a través de lo que es la pintura o de lo que es el arte a nivel general, ¿no? Y es un silencio que, bueno, no ha sido tal silencio porque ha sido un tiempo de mucha reflexión, de mucho trabajo en lo que es el estudio de una manera tranquila y no estar trabajando para exposiciones. Trabajar para exposiciones es complicado, sobre todo si vendes obra, ¿no? Porque cada exposición necesitas hacer obra nueva y al hacer obra nueva te lleva unos ritmos de que tal fecha tienes que cumplir, tal fecha tienes que cumplir, ¿no? Yo llevo pintando lo que es, bueno, trabajando con arte y tal, desde que tenía 14 años, ¿no? Después vino lo que es la época de estudiar Bellas Artes y en el año 77, por ejemplo, podríamos decir que en 1977 ya arranco un poco lo que es la parte más profesional, ¿no? Participé en una exposición en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, con una colectiva y demás, y de ahí ya pues arranca un poco todo, ¿no? Y entonces ya, vamos, llegaron momentos donde hacía 3 o 4 exposiciones al año individuales, ¿no? Fuera de aquí, por supuesto. Pero a lo mejor, me refiero, ese autosilencio, pero a lo mejor olvido, ¿tú crees que ha habido a lo mejor por parte del mundo cultural de Lanzarote, de las instituciones, oye, no darle la importancia realmente que tiene tu obra? No, ni mucho menos, no. Es decir, yo nunca, por lo menos mi pensamiento, no es ir pidiendo limosna a las instituciones, es decir, yo no trabajo para instituciones, yo trabajo porque lo que me gusta realmente es reflexionar, ya digo, a través del arte, ¿no? Reflexionar, ¿qué es lo que reflexionas? Pues lo que es la vida, lo que es el entorno, lo que es tu lugar, lo que es el tiempo que te ha tocado vivir, qué cambios han habido a lo largo del tiempo, ¿no? Todo eso me interesa reflexionarlo, pero solamente como experiencia de vida propia, ¿no? Las instituciones no pueden estar ahí para que nosotros los artistas vayamos a mendigarles, tendrán que tener sus proyectos políticos, ¿no? Sus proyectos para que la gente, pues, en cierta manera, al fin de cuentas, vote. ¿Qué proyectos tienen? Pues si a los artistas les interesa, pues esta parte, este sector de la sociedad les votará o no les votará, ¿no? Y quizás a lo mejor el artista actual se ha acostumbrado mucho a depender de las instituciones para hacer su obra. Sí, bueno, el artista actual depende mucho de las instituciones, depende mucho de itinerarios culturales, depende mucho de una especie de endogamia a través de tú me haces aquí, yo te hago allí, lo que es el comisario, ¿no? Al fin de cuentas el artista de hoy es el comisario.
Por ejemplo, en las bienales, un comisario propone un tema, es el artista estrella, es decir, yo propongo esto y ustedes trabajan para mi proyecto. Eso habla, por ejemplo, Fernando Castro Flores, tiene un libro que se llama Contra las Bienales, un crítico de arte muy importante a nivel nacional, internacional también, filósofo, trabaja con cuestiones de arte y tal, ¿no? Creo que por aquí ha estado dando alguna conferencia. Pues tiene un libro escrito que se llama Contra las Bienales, me parece que es de 2014 o algo así, y precisamente habla de esto, ¿no? De que los comisarios se han empoderado de lo que es el mundo del arte y entonces a través del comisariado, que gana mucho dinero, el comisario propone, vale, voy a traer artistas de Brasil, de Colombia, para hablar de sitios así de habla hispana, de México, los traemos aquí, yo te los traigo y después yo te llevo mis artistas a tu lugar y yo propongo ahí hacer una bienal allí, tú lo propones aquí, es decir, ese tipo de cambalaches, ¿no? No digo que eso ocurra aquí, ni mucho menos, pero ocurre a nivel internacional y hoy das una patada y hay bienales en todo el mundo. Es lo que, bueno, ya llevan, según Fernando Castro, dice que las bienales están ya en decadencia desde hace mucho tiempo, ¿no? Al fin de cuentas se ha convertido en una experiencia y un atractivo más de un lugar desconocido para potenciar el turismo, ¿no? Vale, vamos a entrar en el almacén, entramos ese día de la inauguración. El almacén, es decir, se ha abierto de par en par a la obra de Talló, porque ahora mismo tenemos la sala al cubo, tenemos al aljibe, hay una pequeña, es decir, va a ser el almacén la obra de Talló, ¿no? No va a haber todo va a ser Talló. ¿Cómo te has planteado esa exposición? Bueno, primero, ¿qué te pareció cuando te dijeron, te damos todo el almacén? Yo no sabía que me iban a dar todo el almacén, ni yo le dije a David, ¿de cuánto espacio voy a disponer? Me dijo, vamos a hacer una exposición en el almacén. Yo tenía el concepto de almacén, sí, yo he ido y he visto que hay otras partes más arriba que son nuevas y demás, ¿no? Pero yo el concepto de almacén que tenía, donde yo he expuesto, eran los aljibes de abajo, ¿no? Los aljibes y el pasillo aquel, ¿no? Y para mí con eso era suficiente, ¿no? Tenía un atractivo que digo, pensé, bueno, fantástico, bien, vamos a hacer una exposición en el almacén. Además me gusta trabajar mucho con gente joven, porque la gente que es mayor que yo ya el tirón que tienen es de pocos años, ¿no? Y la gente que es más joven que uno, pues pueden tener un tirón, bueno, tienen un tirón de historia mucho más larga, ¿no? De cara al futuro, me refiero, ¿no? Y entonces también relacionarme con la gente joven me motivaba bastante, ¿eh? Cuando me dijeron que eran todas esas partes, digo, mira, pues bueno, yo llevo 4 años últimos trabajando obra de mi colección, que es obra que he trabajado a lo largo del tiempo, que es la que está en esta exposición. En los últimos 4 años las he estado terminando porque las he considerado que ya está bien y que hay que terminarlas, ¿no? Y a eso le voy a añadir una serie de obras, pocas, que van a señalar un poco la trayectoria, si convertirse en eso, en una especie de una exposición de estas de un artista que expone la obra a través de todos sus años y demás, ¿no? No es eso, es una exposición actual. Y entonces ahí me iba muy bien todo esto. Entonces elaboré una serie de conceptos que iría muy bien para cada uno de los espacios, ¿no? Sobre todo hay la sala grande, esta que tú llamas, que llamas cubo, es en la que va a estar lo que es la parte, se llama espacio antropológico, ¿no? Es una parte que entronca lo que es mi obra primera, que ha estado, esa obra pertenece a mi colección y tal, pero ha estado ya expuesta en diferentes lugares, ¿no? Entre ellas algunas, hasta dos, tres piezas probablemente, que son las que tengo de esa época, han estado en Arco, ¿no? Han estado expuestas, por ejemplo, en la Galería Moriarty, también en Arco con Moriarty y demás, ¿no? Y después, a lo largo del tiempo, pues tengo obras también que han sido para mí como unos paredones, podríamos decir, dentro de lo que es mi tiempo de profesión. Y a eso le ha ido añadiendo algunos de estos puntos que yo considero que son importantes, pero en todas las salas hay una fusión de cosas de antes, muy pocas, que marcan un poco lo que es la base de mi argumentario, con obras actuales. Esa es una de las salas, ¿no? El espacio antropológico. Arriba, arriba hay como dos, ¿cómo se llaman? Dos trojas o altillos, ¿no? Una de ellas es la que está a la derecha, sí, entras a la derecha, fuera de tiempo, a la izquierda fuera de espacio, y luego en los aljibes está una que se llama contexto vestigial,
vestigial. A mí me interesa mucho lo de vestigial, es recuperar cosas que se han olvidado a través de lo que es la cultura actual de la cultura anterior, ¿no? Cosas que yo considero que son muy importantes y que se han dejado de lado, ¿no? Y después otra sala, otra de los aljibes se llama, que es la que es oscura, ¿no? Que es la de proyecciones. No, es uno de los aljibes. Como si fueran fronteras fluidas, ¿no? Entonces ese espacio con lo que es el anterior tiene mucho que ver, se conecta a través de lo que es el pasillo, y entonces ahí en el pasillo hay de los dos, ¿no? Hay elementos de las dos vertientes. Todo esto forma parte de una sola visión, es decir, hay mestizajes entre unas salas y otras, ¿no? Y todo forma parte de lo que es mi obra, ¿no? Deslizamiento fronterizo se llama la parte aquella, ¿no? Porque uno le da un nombre, pero el concepto que uno tiene es más amplio de eso, ¿no? Pero al darle un nombre ya se te va un poco, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando, son unas 100 obras, ¿no? Creo, ¿no? 100 obras con unas 13 instalaciones, que las instalaciones pues ya forman parte de objetos, con lo que son las obras forman parte de todo eso. Hay obra que es un poco de fotografía, pero no la fotografía entendida como fotografía artística, sino son fotos que pertenecen a lo que son mis archivos, ¿no? Algunas de ellas han estado publicadas en prensa y demás, y también tiene que ver con lo que era un poco mi niñez, ¿no? Hay unas fotos, por ejemplo, en uno de los objetos que se llama, es cultura viviente, es una amasadera, donde la gente antes pues amasaba el pan, y eso viene de casa de mis familiares, de casa de mis abuelos y tal, y mi madre pues al final pues acababa para lo que era los cereales, ¿no? Lo que es el millo, lo que es el trigo, lo que son las lentejas, quitarle las piedritas esas, ¿no? que siempre aparecen. Bueno, jugando entre líneas, ¿no? Que es el título de la exposición, un poco una línea de tu vida, una línea de tu obra, ¿no? Ahí vas a estar un poquito mezclando todo, ¿no? Sí, jugando entre líneas tiene ese tipo de conceptos, ¿no? Donde nada es fijo, sino todo se mueve. En realidad el juego es el hacer, o el juego es el vivir. Las líneas son los diferentes argumentarios que hay entre lo que es el pasado, lo que es el ahora, lo que es el futuro, lo que son las diferentes visiones entre yo, entre el otro y yo, y la palabra entre es fundamental para mí, ¿no? Porque es relacionar, es cómo te relacionas, jugando entre, el entre ese es cómo te relacionas con el otro, con lo nuevo que va surgiendo, ¿no? Ese diálogo entre civilizaciones, entre culturas, entre entornos, entre lo que es espacio, ¿no? Pues me interesa muchísimo, ¿no? Bueno, Pedro, pues nada, ya estaremos en esa exposición que se prolongará hasta el mes de noviembre, así que hay tiempo para ir a visitarla con tiempo, como te gusta a ti, sin muchas prisas, que eso ya la dejamos para aquellos que quieran ir por otro mundo diferente a que no es el tuyo, estoy seguro. Seguro que no, porque toda mi vida, pues eso, la lentitud, la tranquilidad, la calma, eso viene un poco aunque parezca a veces malo decirlo, en la genética de uno, ¿no? En la genética no solamente en la genética de tus antepasados, sino cómo se movían tus antepasados, a qué ritmo iban, ¿no? Y qué ritmo tenía uno cuando era pequeño. Pues yo ese ritmo lo he prolongado a lo largo del tiempo y es un ritmo que me interesa, el ritmo al cual me interesa vivir y reflexionar, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista de Pedro Talló. Eso sí, el próximo viernes 19 a las 7:30 de la tarde será la inauguración, y si quieren, ya saben, tienen hasta el 5 de noviembre o hasta noviembre, no sé exactamente el día, para visitarla.